Chicos, bienvenidos a esta clase adicional. En el día de hoy vamos a estudiar un tema que está muy relacionado con la forma como se representan las gráficas o la información en tablas, algo asociado a lo que se llaman gráficos de doble entrada. Y vamos a entender al finalizar qué es una variable X, una variable Y y qué es variable dependiente e independiente. Para eso entonces necesitamos acudir al trabajo del señor René Descartes en relación a lo que ustedes deben conocer o les debieron haber explicado en el colegio, que se llama plano cartesiano. Si no les explicaron esto, permítanme a continuación, espero hacerlo no tan largo, les voy a explicar qué es un plano cartesiano. En primera instancia, pues por aquí vamos a minimizar esto de acá, me voy a ir, me va a desaparecer, pero voy a seguir acá. ¿Qué es un plano cartesiano? Un plano cartesiano, pues, es llamado así, ya que es el señor René Descartes, un filósofo ante todo, un pensador, que utiliza esta estrategia y esta herramienta para estudiar la geometría plana, usando algo así como un sistema de coordenadas. Y hoy en día pues se conoce que el plano cartesiano pues se hace relación o alusión a él, aunque hay que tener claro que él fue un filósofo muy importante y un matemático francés, y su trabajo fue muy importante para comenzar a concebir el mundo en esta época en la cual estamos hablando, en la época del Renacimiento, en Europa del Renacimiento, de una forma diferente. Entonces pasamos de un pensamiento de la Edad Media, lo que llamamos entre comillas Edad Media, o ese pensamiento antiguo, ¿cierto? Que todo era visto a través de Dios, por un pensamiento que es nuevamente racional, gracias al trabajo que hace René Descartes o René Descartes. Bueno, entonces, ¿cómo comenzamos? Decíamos de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una línea recta en las cuales asignamos unos intervalos todos iguales y fijamos un cero, ¿sí? Una recta numérica. Entendemos que los valores que están desde ese cero hacia la parte derecha son valores positivos, y los que están desde este cero hacia la parte izquierda serán valores negativos. Positivos por acá y negativos por acá. Ya asignamos los valores y a esto vamos a llamar eje X, ¿cierto? Tenemos el 1, el 2, el 3 en los positivos, hasta acá la representado el 8, y en la parte izquierda los valores negativos, ¿cierto? Hasta ahí pues no hay nada del otro mundo. Y si necesitamos ubicar un punto, lo ubicamos. Por ejemplo, un 2. Este 2 no tiene signo negativo, asumimos entonces que es positivo y estaría por acá. Hasta ahí nada del otro mundo, nada que ustedes no hayan visto. Un menos 5, acá vemos que es un valor negativo, entonces nos vamos a partir del 0 hacia la parte izquierda y lo ubicaríamos por acá. Muy bien, acá estaría el menos 5. Pero ¿qué pasa si yo le agrego una nueva recta? Una recta que es perpendicular a la anterior. La partimos igualmente en segmentos iguales, asignamos un 0 y acá tendríamos entonces el eje Y, cuyos valores desde el 0 hacia arriba serán valores positivos y hacia abajo serán valores negativos. Asignamos nuestra escala positiva y ubicamos nuestra escala negativa, de tal forma o de tal suerte que si necesitamos ubicar un valor, por ejemplo un 2, sabemos que es positivo porque no tiene un signo contrario, entonces debería estar ubicado acá perfectamente, y un valor negativo sería desde el 0 hacia abajo, un menos 5, ¿cierto? Sería por acá. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros utilizamos estas dos rectas y las unimos? Una recta X y una recta Y, con sus respectivos valores positivos y negativos, y hacemos coincidir el 0 de ambas rectas en algo que se llama, o que Descartes llamó, origen. Entonces este será el punto de origen. Entonces esto nos da la facultad, hacemos la numeración, valores positivos del 0 hacia la derecha, valores negativos del 0 hacia la izquierda para el eje de X, y los valores desde el 0 hacia arriba, valores positivos para Y, y del 0 para abajo, valores negativos para Y. De esta forma, entonces podríamos ubicar diferentes puntos. Acá ya podemos ubicar, entonces, ubique el punto A, que está ubicado en la coordenada menos 6 y 3. Y aquí, ¿cómo hacemos para distinguir qué es qué?
Sencillamente el primer valor que nos van a dar será el valor correspondiente a X y el segundo valor será el correspondiente al eje X, al eje Y, perdón. Entonces tenemos el primer dato para el eje X y el segundo para el eje Y. Entonces, primer valor menos 6, nos vamos al eje X, como es negativo, nos vamos del 0 hacia atrás, estará ubicado por acá, listo, acá lo colocamos, y entonces colocamos ahora el punto en Y, entonces es un 3 positivo, vamos a Y, contamos 1, 2, 3, estaría por acá, acá están los dos puntos, y el punto resultante o punto A, que sería el correspondiente a esa coordenada, proyectamos las rectas y encontramos un punto y lo hacemos coincidir. Ese sería el punto para esta coordenada, utilizando el plano cartesiano. De esta manera, podemos entender que existen cuatro regiones en el plano cartesiano. Una región 1, que corresponde a los valores positivos en X y en Y. Una región 2, que correspondería a valores negativos en X y valores positivos en Y. ¿Sí? Entonces, valores negativos en X y valores positivos en Y. La tercera región acá al lado de nuestro estimado René Descartes. Entonces, valores negativos para ambas escalas, para ambas rectas, valores negativos para X y valores negativos para Y. Y finalmente, el cuadrante cuarto, que sería valores positivos para X, acá arriba, y valores negativos para Y. Acá tenemos 4 ejemplos. Primer ejemplo, entonces, menos 3 en X y en Y 1. ¿Sí? Menos 3 en X y en Y el valor de 1. Acá otro ejemplo. En coordenada de X, 2, acá lo tenemos 2, y lo hacemos coincidir con el punto 3 en Y. 3 acá, listo. Acá otro ejemplo. Primera coordenada en X, menos 1, nosotros retiramos 1 hacia acá, y en Y, menos 2. Entonces acá estaría nuestro siguiente punto. Entonces hablamos de 4 cuadrantes. Acá tenemos un ejemplo animado, entonces buscamos menos 6 en X, y lo hacemos confluir con 3 en Y, un punto A. Siguiente punto, entonces vamos a ubicar el punto B, 4 en X y menos 5 en Y. Otro punto, buscamos el 5 en X, la siguiente coordenada, y un 4 en Y. Tendríamos nuestro punto C. Y nuestro último punto con ambas coordenadas negativas estaría en el cuadrante 3, menos 2 en X y menos 3 en Y. ¿Listo? Tendríamos lo siguiente entonces. De esta manera se representan los puntos en el plano cartesiano. Entonces tenemos los cuadrantes. Primer cuadrante, valores positivos para X, valores positivos para Y. Segundo cuadrante, valores negativos para X, valores positivos para Y. Tercer cuadrante, valores negativos para X, valores negativos para Y. Y último cuadrante del plano cartesiano, valores positivos para X y valores negativos para Y. Acá con los ejemplos que nosotros habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces acá valores positivos para X, efectivamente, valores positivos para Y, efectivamente, acá estaría el punto C. Nos vamos para el cuadrante 2, valores negativos para X, valores positivos para Y, menos 6 en X, 3 en Y, y así sucesivamente. Este punto D tiene valores negativos en X y valores negativos en Y, y el último punto que está acá en el cuadrante 4 sería valores positivos para X y valores negativos para Y, ¿cierto? En ciencias, que es lo que me interesa que ustedes entiendan, porque esto es la fundamentación para entender las gráficas en ciencias, se utiliza solamente el primer cuadrante, o en la mayoría de los casos ustedes van a encontrar información graficada a partir del primer cuadrante, es decir, valores positivos tanto en X como en Y. Por ejemplo acá, tenemos un plano X y un plano Y, ubicamos 72 en X y arriba ubicamos 180 en Y, y ubicamos punto. ¿Sí? Este es un ejemplo de cómo ubicar un punto. Y ahorita vamos a ver cuáles son las aplicaciones. Por ejemplo, en información contable, ¿sí? Entonces, todo esto es basado en el trabajo del plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, acá, en el eje de las X, ¿qué tendríamos? Meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y en el eje de las Y, ¿qué tendríamos? Entonces, tenemos dos valores. Primero, casas vendidas, ¿cierto? Que estaría con la barrita azul.
y también el valor promedio de las casas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un valor, acá otro, y así sucesivamente. Esto está basado en el primer cuadrante, en donde X es positivo y Y es positivo. Si ustedes se dan cuenta, esto nos simplifica muchísimo la información y nos permite tomar decisiones o analizar las gráficas de otra manera. Por ejemplo, mes de enero, casas vendidas, muchas casas vendidas, ¿cierto? Alrededor de unas 275, cuando el valor está estimado por acá. Pero ¿qué pasa en el siguiente mes? Cuando sube el valor de la casa, ¿cierto? Las casas que se venden son menores. A medida que se comienza a bajar el precio con los puntos amarillos, ¿cierto? ¿Qué pasa con la venta de las casas? Como que vuelve y se recupera, ¿cierto? Bueno, ese podría ser un ejemplo, por ejemplo, en información financiera. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el área de química? Acá tenemos una gráfica de valores positivos tanto para X como para Y. Entonces, en el eje de las X tenemos temperatura en Kelvin y en el eje de las Y tenemos presión media en atmósferas. Y acá tenemos representados apenas 5 puntos en el plano. Ese es el punto 1, punto 2, punto 3 por acá, punto 4, punto 5. ¿Esto qué nos permite hacer? Pues sencillamente cuando uno traza una línea y todos los puntos se cortan en la línea o los atraviesa la línea, uno puede hacer predicciones. Por ejemplo acá, aproximadamente para 250 Kelvin, ¿cierto? ¿Cuál es la presión? 0,8 atmósferas, ¿cierto? Pero si, y así sucesivamente la recta. Pero acá hay puntos que no están graficados, o sea, que no son dados en coordenadas, pero podremos hacer predicciones. Por ejemplo acá, si yo quiero saber si para 450 Kelvin, me voy hacia arriba, ¿cuál es la presión? Aproximadamente la presión será de entre 1,2 y 1,4 atmósferas. Es decir, para esto también se puede utilizar el plano de coordenadas al momento de graficar. Es decir, tenemos 5 puntos, pero con base en esos 5 puntos trazamos una línea y podríamos hacer predicciones. Esto para el tema de gases, que es el que estamos viendo en los diferentes videos en este momento. Acá tenemos otra gráfica, esta ya tiene dibujos, en las cuales que se grafican en el eje de las X, tiempo. Y aquí en el eje de las Y se grafica la temperatura de un material. En este caso es agua, es de un compuesto químico, agua. Entonces, ¿qué tenemos acá? A medida que va pasando el tiempo y se va calentando el sistema, es decir, el agua, podemos apreciar cómo sube la temperatura y observamos los 3 estados de la materia y del agua, en este caso hielo, líquido y vapor de agua. Y también podríamos apreciar dónde están los cambios de estado. Por ejemplo, acá, si toda esta recta es sólido, acá en esta recta, donde no sube la temperatura, porque acá la temperatura se mantiene acá a medida que va avanzando el tiempo, aquí no aumenta la temperatura, está pasando de sólido a líquido. Una vez el agua se encuentra en estado líquido, ¿qué pasa? Si se puede subir la temperatura, llega un punto en el cual comienza a evaporarse, la temperatura no sube, entonces pasa de estado líquido a vapor, hasta que la totalidad del agua se evapora y finalmente pues ya todo es vapor, ¿cierto? Para eso nos sirve el primer cuadrante del plano cartesiano. Acá tenemos otro ejemplo, estos ya son con soluciones, entonces vemos que en este plano están graficados 1, 2, 3, 4, 5 puntos de la solubilidad de una sal, y esto varía en función de la temperatura. Entonces tenemos en el eje de las X, temperatura media en grados centígrados, 20, 40, 60, 80 y 100, y en el eje de las Y tenemos la concentración de la sal que es capaz de diluirse. Y eso también sirve para hacer predicciones. Por ejemplo, a 70 grados centígrados, ¿cuál es la concentración de la sal que se puede diluir? Si vemos, no hay un punto tomado en la recta, pero sí podemos hacer una predicción. Si nos paramos acá y nos proyectamos hacia el eje de las Y, ¿qué tenemos? Que entre 30 y 40 gramos de la sal. En este caso serían aproximadamente unos 33 gramos de sal que se podrían disolver a 70 grados centígrados. Para eso nos sirve la información gráfica. Finalmente, nosotros en las preguntas tipo ICFES que estamos analizando también estamos viendo, por ejemplo, preguntas que tienen relación con gases. Entonces, con relación a los gases, ¿qué podemos encontrar? Este tipo de gráfica. Y uno debería estar en la habilidad de poderla analizar. Entonces ya sabemos, eje de las X que tenemos acá, temperatura. Hay una temperatura 1 y una temperatura 2. Y en el eje de las Y que hay una presión 1 y una presión 2.
Sabemos que este punto en el cual se encuentra X y Y pues es el punto 0, por lo tanto la temperatura 1 va a ser menor a la temperatura 2 y por lo tanto arriba también uno puede intuir que la presión 1 es menor a la presión 2. ¿Por qué? Porque P1 está más cerca al 0, ¿cierto? Y lo mismo pasa con T1. T1 está ubicado acá y sabemos que es menor que T2 porque está más próxima al origen del plano cartesiano, perdón, al 0 del plano cartesiano, que sería entonces nuestro origen, ¿cierto? Y tenemos dos puntos proyectados en el plano, en el cuadrante 1. Entonces vamos a analizarlos. Tenemos nuestra recta, tenemos el 0 acá, eje de las X. Tenemos nuestra eje de las Y, encontramos el origen, que es el punto de confluencia de los dos ceros. Ubicamos dos puntos, sabemos que este punto de acá es un valor menor a este de acá porque está más cerca al 0. El de acá, este valor en Y es más pequeño que este de arriba porque está más cerca al 0. Proyectamos y buscamos los puntos de encuentro de las dos coordenadas y tendríamos entonces los dos puntos, las dos coordenadas. ¿Qué pasa? Lo que se encuentra en el eje de las X siempre lo vamos a denominar variable independiente, en este caso es la temperatura. ¿Cómo así variable independiente? Pues que esta variable o su comportamiento no depende de nada, pero sí su comportamiento influye en el comportamiento de otra variable, que sería la variable de Y, que vamos a llamar variable dependiente. Tenemos nuestros dos puntos y esto se leería de la siguiente manera. Se leería así. ¿Cómo influye X en Y? Es decir, ¿cómo influye la variable que tenemos abajo en la variable Y? Entonces quedaría cómo la temperatura influye en el comportamiento de la presión, ¿cierto? Volviendo a nuestra gráfica de origen tendríamos esto, ¿cierto? Entonces acá sabemos que en el punto 1 y en el punto 2, ¿qué pasa o cuál es el cambio que hay al punto 2? Pues sencillamente que aumentó ¿qué? La temperatura, lógicamente acá se aumenta la temperatura y ¿qué pasa con el punto en Y? También aumenta la presión. Entonces de aquí a acá hay un aumento, tanto de temperatura como de presión. A ver, yo me desaparezco por acá. Sí, muy bien. Supongamos que ustedes tienen una información en tablas. La importancia de graficar o de utilizar los aportes que traemos el día de hoy por medio del plano cartesiano están, digamos, resumidas en que cuando uno grafica la información que a veces uno tiene en tablas, que no le dice mucho, se puede expresar de otra manera y esa manera a uno le aporta otros análisis. Entonces supongamos que ustedes tienen acá esta información para graficar temperatura en Kelvin, 100, 200 y 300 y unas presiones atmosféricas asociadas, perdón, unas presiones medidas en milímetros de mercurio asociadas a cada una de esas temperaturas. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Sencillamente, eje X, eje Y, los eclipsan ahí en el 0, ¿cierto? Que es el punto de origen para ambas escalas. Recuerden que estamos trabajando en el cuadrante número 1 y al trabajar en el cuadrante número 1 los valores para ambas escalas serán positivos. Ahora les pregunto yo, ¿cuál creen ustedes que es la variable independiente? Pues es la temperatura precisamente, valores de 100, 200 y 300. Y a cada temperatura le corresponde lógicamente su presión determinada. Entonces colocamos 300, 600 y 900. ¿Qué hacemos a continuación? Proyectamos cada una de las rectas y encontramos los puntos, ¿cierto? Como es una relación presión-temperatura, entonces podríamos unir los puntos resultantes con una recta. Acá tendríamos los puntos ya sin las proyecciones y los unimos mediante una recta. Y esta recta lo que nos permite es hacer predicciones. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la presión a 150 grados centígrados, pues lógicamente no tomé ese dato, pero por medio de la recta sí puedo hacer la proyección. Voy acá a la temperatura, no está a 150, pero sé que 150 es acá en la mitad, proyecto el punto arriba, me haría por acá en la mitad de la recta de esos dos puntos y me voy para allá de proyecto en Y, que me daría un punto intermedio entre 300 y 600, que sería 450. Esto para el tema de los gases, que es el tema que estamos revisando en las pruebas saberes que estamos viendo en este momento en el colegio, y que vamos a hacer un repaso de 5 preguntas del cuestionario 24 que les dejé en el próximo video. Entonces acá está la recta. Para finalizar, podríamos decir que el plano cartesiano se caracteriza por tener dos rectas, una llamada eje X
y otra eje Y, que se interceptan en un punto cero o llamado punto de origen. Valores positivos para ambas rectas y consecuentemente los valores negativos. Tendríamos entonces el cuadrante 1, que es el que se trabaja en ciencias, el cuadrante 2, ¿cierto? Cuadrante 3, cuadrante 4. El cuadrante 1, como les digo, entonces se trabaja mucho en ciencias para graficar información, ¿cierto? Que tenemos en tablas, y hablamos de una variable independiente que se hace en X, que no depende de su comportamiento, no depende de nada, pero sí influye en el comportamiento del eje Y. ¿Listo? El resto de cuadrantes se utilizan mucho en geometría. Cuando ustedes vean trigonometría, por ejemplo, ustedes van a ver el tema de funciones, seno, coseno, tangente y demás, y tendrán que graficarlas. Y pues van a tener, digamos, un mayor conocimiento, mayor dominio ya de todos los demás cuadrantes. Para finalizar, les quiero dar las gracias. No piensen que los aportes de René Descartes son solo estos. René Descartes ha hecho muchos aportes, sobre todo a la filosofía en general y a la filosofía de las ciencias, porque a partir de él se vuelve y se retoma la razón como base para generar nuevo conocimiento. Entonces él genera una revolución ya por allá por la época del renacimiento del pensamiento humano, que es el paso de lo que se llama, entre comillas, la Edad Media, a unos nuevos procesos que inician con el renacimiento del pensamiento humano a partir de la razón, que era algo que los griegos pues ya tenían estipulado ya hace muchos años, para estas fechas más o menos unos 2200 años. ¿Listo? Eso es todo. René Descartes, muchísimas gracias por los aportes del día de hoy. Espero no haberle faltado mucho a la verdad. Recuerden que René Descartes tiene una máxima que es pienso, luego existo, el cogito ergo sum, ¿cierto? Entonces, nomás muchachos, gracias por ver el video y pues a estudiar.